Entonces, chiquillos, bienvenidos a todos los que van llegando. No, Lucas, no habíamos hecho nada con intertextualidad aún. A lo mejor un déjà vu de años anteriores. Hola, Jairo, buen día. He leído un poco sobre esas cosas y, o sea, la palabra se me hace como conocida, no sé, en algún libro que haya leído. Bueno, puede ser. Ahora les voy a enseñar y van a ver que la intertextualidad, palabra complicada, la encontramos en todos lados, ¿ya? Chiquillos, recuerden ir poniendo su nombre y curso, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces para contextualizar, para los que se vienen uniendo a sus primeras clases y todo están en el momento preciso porque estamos viendo un contenido nuevo para nuestra primera unidad que se llama Exilio, Migración e Identidad. Y nosotros ya habíamos estado analizando textos, ¿cierto?, de migración, exilio e identidad, ¿ya? Y vimos más o menos de qué se tratan estos conceptos, ¿verdad? Espérenme, chiquillos, que se va uniendo más gente. Buen día, Isidora, te veo por ahí. Isidora Navarrete. Viene Bárbara Plaza, del segundo C. Bienvenida, Bárbara. Me dicen por ahí que la cuarentena le ha hecho daño. Bueno, a todos. Yo creo que todos estamos un poco ya chatos de esta cuarentena, ¿cierto? Está calvo. Ya después me mando una foto. Ya, chiquillos, entonces, como les decía, estamos viendo la intertextualidad en el marco de nuestra primera unidad de exilio, migración e identidad, textos que nosotros ya habíamos analizado y temas que nosotros hablamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Intertextualidad, que ustedes me dicen que ya se les hacía conocida la palabra. Entonces, nuestros acuerdos de clase, chiquillos, usar el micrófono y el chat con fines pedagógicos, evidentemente podemos tirar la talla y todas esas cosas, pero siempre con respeto, entre todos, conmigo y con sus compañeros y compañeras, ¿ya? Entonces, chiquillos, importante, nuestro objetivo de la clase. Espérenme, chicos, que se van uniendo más compañeros. Llegaron atrasados hoy día. Buen día, chiquillos, quienes se van uniendo. Buen día, Benja Valenzuela, que lo veo por ahí, uniéndose. Bienvenidos. Bienvenida, Kiara. Qué bueno tenerlos acá. Ya somos 35. Entonces se unieron en el momento preciso porque estamos viendo, chicos, un nuevo concepto que se llama intertextualidad. Y nuestro objetivo de la clase va a ser precisamente reconocer la intertextualidad presente en recursos textuales, valga la redundancia, y audiovisuales, manteniendo una actitud participativa. Entonces nosotros hoy día no solo nos vamos a centrar en el análisis de textos, ¿cierto?, sino que lo vamos a llevar también a otros aspectos en donde podemos encontrar la intertextualidad para que a ustedes les resulte muy fácil comprenderla, y después en su vida diaria ustedes digan, oh, esto es lo que me habló la profe, acá hay intertextualidad, ¿ya? Entonces, ¿qué habilidad quiero que tengan hoy día? Primero, que sean participativos y vamos a comprender. Así que los quiero muy, muy atentos y atentas, ¿ya? Entonces, les hago no hay actividad esta clase, así que pueden ser felices, solo quiero que me pongan atención, ¿ya? Vamos a hacer una actividad, pero acá en línea, nosotros, todos juntos, ¿ya? Entonces, chiquillos, en clases anteriores, ¿qué es lo que vimos? Ustedes han estado viendo los tiempos narrativos, la focalización en la narración, e hicieron un ejercicio de pregúntale a Alicia. Vimos también el contexto de producción. ¿Qué era el contexto de producción? ¿Alguien se acuerda? Para que lo vamos recordando. ¿No? Silencio absoluto. Contexto histórico. Ya eso es un tipo de contexto de producción, Iván, pero el contexto de producción es el ambiente que rodea al autor cuando escribe la obra, ¿ya? Contexto histórico y otro, perfecto. Entonces, contexto histórico es el momento en que el autor escribe la obra y todo lo que lo rodea, ¿ya? El contexto histórico, el contexto social, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y frente a esto también analizamos textos desde el exilio, que vimos que era el exilio. Vamos recordando. ¿Qué era el exilio? Vamos, chiquillos, lo que les salga. O identidad y migración. Era lo de trasladarse. Trasladarse, pero forzadamente. Cuando te expulsan de tu país por algún... Cuando lo expulsan de su país por algún aspecto político. ¿Cómo? Exiliado por haber robado el oro, por ejemplo. Por haber robado el oro, ya siempre va ligado a aspectos políticos, ¿cierto? Es como una salida del país, pero forzada. Irse por un motivo hacia el extranjero, cuando expulsan a una persona por algo político, social o económico de manera forzosa, me dicen por ahí, y eso está muy bien. Eso es, ¿ya? En cambio, la migración, me dicen por ahí cuando haces algo malo y te exilen de tu país. Perfecto. Entonces, bien chiquillos, es cuando el exilio es cuando nos vamos de un lugar a otro, pero de manera forzada por aspectos políticos, sociales o económicos, como el ejemplo de oro que me decían por ahí por el micro. Entonces, la identidad, recordamos que la identidad latinoamericana siempre estaba ligado con esto del exilio y la migración, ¿cierto? Y la identidad es todo lo cultural que nos rodea, ¿ya? En nuestros barrios, en nuestra nación, en nuestra ciudad, etcétera. Todos tenemos nuestra propia identidad, depende de la comunidad en la que nos movamos, ¿ya? Y la migración era moverse de un lugar a otro, pero de manera voluntaria. Es decir, no, me cansé de Chile, quiero irme a vivir a Nueva Zelanda, porque quiero estudiar inglés, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la diferencia. Con el exilio me voy del país obligada por temas sociales, económicos o políticos, y la migración es de manera voluntaria. ¿Sí? Hay ciertos motivos que también apuran la migración, pero nadie te obliga a irte finalmente. ¿Ya? Y la identidad es todo lo que nos rodea culturalmente. ¿Ya? Eso más o menos habíamos estado viendo y analizamos algunos textos en clases, ¿cierto? Del exilio, la identidad y la migración. Tuvimos 3 clases de eso. O tuvieron, porque también les tocó con la profe Ibe. Espérenme, chiquillos, estoy uniendo a más compañeras y voy a hacer una pausa para que dijeran esto que ya habíamos estado viendo. Buen día, Costa. Vaya poniendo su nombre y curso en el chat. Le doy la bienvenida. Llegó en el momento preciso porque estamos comenzando la clase y vamos a ver un contenido nuevo que se llama intertextualidad. ¿Ya? Entonces yo estaba recordando ahora lo que habíamos visto las clases anteriores. ¿Ya? Sigamos entonces, chicos, ya que tenemos claro esto. Recuerden estos conceptos, por favor: contexto de producción, exilio, identidad y migración. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, rápidamente, para encender nuestra mente, quiero que me digan qué tienen de común estas imágenes. ¿Qué les llama la atención de estas imágenes? Trasladación. ¿Cómo? No entendí muy bien. Lo de la calle así, cruzando la calle. ¿Ya? ¿Ya? Pintura, arte, ¿no? Profe, Sí, dígame. el cuadro de Homero ¿Ya? hace referencia al del Grito, ese que fue hecho por un pintor, que ese cuadro se llama El Grito, no sé si sabía. Sí, po, el Grito, lo conozco. Entonces, bien, chicos, que hace referencia a otras cosas, ¿ya? Mezclan cosas, me dicen por ahí. Matías me dice referencia al Grito y de los Beatles, como me dijeron por ahí también en el micrófono. Hay una relación existente de una con la otra, se podría decir que se mezcla, me dicen. No puedo cachar la referencia esa que hace Winnie the Pooh
O sea, no, nunca viste esa imagen. Ah, ya, es que dice Edgar Allan Poe. Y no sé si conocen que hay un escritor que se llama Edgar Ah, Allan Edgar Allan Poe, sí. Poe. Entonces, la referencia al autor. Y este autor era bien Ah, ya. sí, bien con ese bigotito, escribió una obra o un poema que se llama El Cuervo, entonces acá está acompañado del cuervo, y escribía literatura de terror. Entonces por eso está como bien misterioso ahí Winnie the Pooh disfrazado de Edgar Allan Poe. Pero ustedes me dijeron algo súper bien, que es que mezclan cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá los Simpsons salen caminando y esta es una portada de un disco de los Beatles, ¿cierto? Hace referencia a temas de hace tiempo que eran muy populares, ¿no? Temas que son muy populares. Perfecto. Ya también me dijeron por interno, las imágenes hacen referencia a cuadros o personajes históricos populares. Lo mismo, ¿cierto, chicos? Entonces, los Simpsons son unos expertos en la intertextualidad. No sé si lo han visto, pero siempre hay referencias de películas en los Simpsons, hay referencias históricas, ¿cierto? También hay referencias de películas ficticias. De películas, ¿cierto? Sí. Hay Y muchas... críticos sociales. ¿Cómo? Y críticos sociales. Crítica social, ¿cierto? Entonces, chiquillos, acá vemos, ustedes lo conectaron, que toman cosas populares y las mezclan con otras. ¿Ya? Por ejemplo, Homero sale representando a un cuadro muy antiguo que fue pintado más o menos en la época del expresionismo, es decir, hace bastantes años, y sale representando al grito, ¿cierto? Acá Winnie the Pooh sale disfrazado de Edgar Allan Poe, entonces lo transforman y se llama Edgar Allan Poe, y esta calle es una portada de los Beatles, de un disco muy popular, y los Simpsons también salen representando aquella imagen, ¿ya? Entonces, muy bien, chiquillos, muy buenas reflexiones. Entonces, ¿yo por qué les hago todo esto? Ustedes se preguntarán por qué comenzamos haciendo esta actividad, y es precisamente, esperen un poquito, tengo que correr estas cosas para poder ver. Ya, entonces nuestra introducción al contenido nuevo, chicos, y le doy la bienvenida a los que van entrando, estamos comenzando la clase. Entonces, chiquillos, la intertextualidad, como ustedes me lo dijeron, con sus palabras, es la relación directa de un texto con uno o varios textos más, ¿ya? Entonces, ¿por qué les estoy pasando la intertextualidad? Porque nosotros estas cosas, esta mezcla de cosas que ustedes me dijeron, la podemos encontrar en los textos. Sin embargo, yo les estoy mostrando ejemplos de imágenes para que a ustedes les sea más fácil entender. Entonces, en otras palabras, corresponde a la referencia de textos presentes en otros textos, ¿ya? Perdón por decir tanto la palabra textos, pero es básicamente eso. La referencia de un texto presente en otro texto, ¿ya? Tal como lo vimos acá, ¿cierto? Vimos a los Simpsons representando una portada del disco de los Beatles, por ejemplo, ¿sí? ¿Queda claro? Chiquillos, o a alguien no le queda tan claro. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Me dicen por ahí? Perfecto. Son secos. Ya. Entonces, acá yo les pongo un ejemplo de una canción. Siento a los que no les gusta el reggaetón, pero fue el ejemplo que encontré. Por ejemplo, en la canción China de Anuel, hay una referencia a una canción de Daddy Yankee que es antigua y es de mi tiempo, de cuando yo iba al colegio. Imagínense. Entonces, dice, se las leo, no se las voy a cantar. Bebé, tú me llevas al cielo, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame poca mujer, pero ella me levantó. Esa es una canción de Daddy Yankee, más o menos del 2008, del 2009. ¿Ya? No sé si la conocen, pero yo sí, porque es de mi tiempo. ¿Ya? Entonces, también lo podemos encontrar en canciones. ¿Ya? Seguimos entonces con los ejemplos visuales. Entonces, acá tenemos una pintura del surrealismo que fue hecha por el pintor Salvador Dalí. Y acá los Simpsons
como siempre, hacen una recreación. Y ahí están todos derretidos representando reloj. ¿Ya? Esa es la intertextualidad, hacer referencia de una cosa dentro de otra, básicamente. Es la imaginación de Homero. Es la imaginación de Homero, así es. La cabeza de March es el reloj como tortilla. Claro. Perfecto. Bien, chicos, ¿vieron? Profe, sabe que no puedo evitar reírme cuando vi la cara de Bart colgada en el árbol. Sí, está muy buena. Está muy buena. Ya. Entonces, chiquillos, ahora que lo estamos comprendiendo más y lo estamos interiorizando, quiero que nos detengamos a pensar cuál es la importancia de la intertextualidad. Entonces, la intertextualidad, chiquillos, nos remite a la continuidad de una cultura o a su construcción permanente en un entramado de obras que se relacionan a través del tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes o yo no conocíamos el cuadro El Grito, pero lo vemos en algo popular que es mucho más cercano a nosotras, como los soldados, podemos reconocerlo. Entonces vamos a decir, ah, esa es una pintura que fue pintada durante el expresionismo, y se nos va a hacer más... También se hicieron memes de eso, también se hicieron memes de eso, así que digamos... Claro, sí, y por ejemplo los memes también tienen mucha intertextualidad, muy buen ejemplo, ¿cierto? O como yo les decía con esta canción de reggaetón que les puse de ejemplo, probablemente nuevas generaciones no conocían la canción de Daddy Yankee, pero gracias a Anuel la pudieron conocer, ¿ya? En el libro me dicen de las crónicas de Narnia, Iván, no he leído las crónicas de Narnia, pero ahí usted me cuenta que hace referencia a personajes de la Biblia, perfecto. Eso es intertextualidad, Iván. Sí, no lo he leído. La universidad me consumió leyendo cosas que no quería tanto leer. No, la película tampoco. Perdóneme la vida, me voy a poner al día con las cosas más populares. Profe, le voy a pedir que sea lo primero que haga al terminar esta clase. Perfecto. Lo voy a hacer entonces. He visto todas esas crónicas de Narnia, soy ¿Sí? viciado. Sí. Buenísima. Ya. Entonces, chicos, me dicen que por ahí Aslan sería Dios dentro del libro. Ya, si ustedes lo dicen, yo lo voy a creer, como no lo he leído, todo lo que ustedes digan para mí es ley. Entonces, chiquillos, la intertextualidad nos remite a la continuidad de la cultura. Por ejemplo, ustedes que me hablan de las crónicas de Narnia y hacen referencia a personajes de la Biblia, por ejemplo, quizá ustedes no tenían idea de esos personajes de la Biblia, pero dentro de las crónicas de Narnia ustedes lo identifican. Entonces, ¿qué pasa? Hay una continuidad de la cultura a través del tiempo, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, ¿qué es importante también que recuerden acerca de la intertextualidad? Que no debe confundirse con un plagio, por ejemplo. ¿Y qué es un plagio? Que consiste en la imitación consciente de un modelo sin identificar la fuente de referencia. Se remite a la copia y no hay creatividad en el plagio. Es decir, cuando ustedes hacen un trabajo y copian y pegan de internet, ustedes están plagiando y los podrían demandar, por si no lo sabían. Entonces eso, chiquillos, es un plagio. Cuando yo no creo algo, pero lo copio de otra persona. ¿Ya? Entonces, tampoco debe confundirse con la influencia, porque la influencia son los elementos generales externos, como el estilo. ¿Ya? Es como el contexto de producción, la influencia. Bienvenidos, chiquillos, los que van entrando. Gracias por poner su nombre y curso. Estamos viendo Profe. la intertextualidad. Dígame, ¿alguien quería hablar? ¿Algunos cantantes ocupan plagios para las canciones? ¿Ocupan plagios? ¿Tú dices como Sí. que copian la pista, por ejemplo? Como pasó Sí, hay con harto Shakira. hay harto que se roban la letra. Ah, que se roban la letra, ya. Sí. Entonces, ¿sería más bien una cita de otro texto o no? La intertextualidad es una cita de otro texto, ¿ya? Es una referencia. El plagio es la copia sin pedirle permiso a nadie, es decir, yo copio y pego y me apodero de ese texto, ¿ya? Hago como que yo lo hice, sin embargo no lo hice, ¿ya? ¿Ya?
Me dicen por ahí que su gato tiene algo con el compu y me está apretando el botón de apagar. Típico en los gatos, a mí me pasa lo mismo. Todas las clases, menos mal que ahora no nos ha venido a molestar. Ya, entonces, chiquillos, por otra parte tenemos la influencia, que son los elementos generales, es el estilo que rodea una obra. Ya, como yo les decía, esta obra, esta pintura es del expresionismo, esa es una influencia. Es decir, no es una copia, pero yo tomo el estilo predominante de mi época. Sin embargo, eso no es intertextualidad tampoco, ¿ya? Es como, la intertextualidad es un guiño a otro texto en un texto determinado, ¿ya? Como me acordé de esta película, voy a escribir de esto porque pertenece a la cultura popular o porque le quiero dar una continuidad, ¿ya? Eso es intertextualidad. Y no debe confundirse con el plagio y la influencia, que son estos dos elementos que yo les vengo mencionando, ¿ya? ¿Clarísimo o no? ¿Sí? ¿Me dice el Iván? Además del Iván, ¿está clarísimo para el resto? ¿Sí? Para Sí, la profe. Antonia, por ejemplo. Sí, profe, ¿Sí? se entiende. Ya, súper bien. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, me dicen por ahí por interno que explique de nuevo la influencia, la voy a explicar de nuevo entonces. Ya, entonces la influencia son elementos generales que rodean a una obra, es decir, el contexto de producciones de carácter estético que rodea una obra. Es decir, si yo soy un pintor, digo, para pintura hay diferentes estilos que yo puedo escoger para llevar a cabo esa pintura, ¿cierto? Mi obra de arte. Entonces, yo me voy a apegar a uno de esos elementos externos, ¿ya? Entonces yo voy a decir, no, quiero pintar una pintura del surrealismo, o del expresionismo, o del renacimiento. Entonces yo me uno a un efecto estético que es externo a mí. Sin embargo, eso no equivale a una copia, solo equivale a una inspiración, a una influencia. Por eso su nombre. ¿Queda claro ahora, Tomás? ¿Sí? Es algo externo que rodea a mi obra. ¿Ya? Un estilo del cual yo me voy a inspirar. Ya, súper. Sigamos entonces. Hay dos tipos de texto dentro de la intertextualidad y la verdad es que es muy fácil reconocerlos y se llama hipotexto e hipertexto. Entonces, el texto que es intertextualizado, es decir, al que se hace referencia, se denomina hipotexto y lo tenemos acá a la izquierda. Mientras que el texto en el que se realiza la intertextualidad, es decir, donde yo le hago el guiño a la otra obra, se denomina hipertexto. ¿Ya? Hipotexto se denomina el texto que es referido. Y el hipertexto es donde yo hago la referencia. Entonces, por ejemplo, si volvemos atrás, la pintura de Salvador Dalí, que es el texto referido, sería un hipotexto. Pero los Simpson hacen la referencia a Salvador Dalí, por lo tanto serían el hipertexto. ¿Ya? Sigamos. En la canción, por ejemplo, el hipotexto sería la canción original de Daddy Yankee, mientras que el hipertexto sería la canción de Anuel, que hace referencia a la canción de Daddy Yankee. Acá, en estos ejemplos, por ejemplo, sería el hipotexto sería el cuadro original El Grito, ¿ya? Hipotexto es la versión original. Y el hipertexto, en este caso, sería la referencia de los Simpsons. ¿Sí? Lo mismo acá. El hipotexto sería la portada original de los Beatles y el hipertexto. Y el Edgar Allan Poe es el hipertexto del cuerpo del Edgar Allan Poe. Es exacto. Edgar Allan Entonces, Poe sería el es hipertexto. Diga.
Díganme, ¿me estaban hablando o no? ¿No? No, profe. Ay, ya. Entonces, vuelvo a reiterar. Hipotexto es el texto original, por ejemplo, acá la pintura de Salvador Dalí, y el hipertexto es la recreación, es donde yo hago la referencia. Por lo tanto, acá a la derecha tendríamos el hipertexto. ¿Ya? Acá tenemos hipotexto, hipertexto. Recuerden, libro al que se hace referencia se llama hipotexto, y el libro que hace la referencia es el hipertexto. ¿Ya? Es medio confuso, entonces por eso se los repito ahora. Entonces, vamos a practicar esto. ¿Ya? Todos juntos. Identifiquemos qué elemento actuaría de hipotexto y qué elemento de hipertexto. ¿Ya? Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos una portada del libro El corazón delator de Edgar Allan Poe, escrito en el 1843. Y a la derecha tendríamos la portada del disco Corazón delator de Gustavo Cerati, ¿ya? Escrita en el 1988. ¿Cuál sería el hipotexto y cuál sería el hipertexto en este caso? El hipotexto sería el corazón delator de Edgar Allan Poe y el hiper sería el corazón delator de Soda Stereo, la canción. Exacto. Muy, muy bien. ¿Ya? ¿Cierto? Porque el corazón delator fue escrito antes y es el homenaje que quiso hacer Gustavo Cerati al escribir su álbum que se llama Corazón delator. ¿Ya? El hipotexto sería el corazón delator de Edgar Allan Poe, y el hipertexto sería el corazón delator de Soda Stereo, ¿cierto? Perfecto, porque este es el referido y este es el que hace el guiño al corazón delator de Edgar Allan Poe, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo rockero. Entonces, primero tenemos el disco de Nirvana que se llama Nevermind y que fue producido en 1991, el año en que yo nací. Y luego tenemos la portada de los Rolling Stones de Los Simpsons, que no logré encontrar precisamente el año que era, pero fue hace poco, los 2000 y algo. Entonces, chicos, ¿cuál sería el hipotexto y el hipertexto acá? Otras personas que no me hayan contestado la pregunta anterior. Profe, Diga. el hipotexto sería el disco de Nirvana, de Nevermind, y el hipertexto vendría siendo la portada de revista. Exacto, súper bien. Vicente y Daniel me contestaron por ahí, chiquillos. Muy bien, el hipotexto, que es el texto referido en este caso, o el disco referido, en palabras precisas, sería el disco de Nirvana, Nevermind, de 1991. Y el hipertexto, perdón, me desconcentré, sería la portada de Rolling Stone, en donde aparece Bart representando al bebé desnudo, ¿ya? Ah, fue la María Julia, perdón, es que vi moverse el micrófono de los chiquillos. Perdón, Maju. Ya, entonces le doy todos los créditos a la María Julia. Muy bien, María Julia. Sí, que de repente se mueven dos micrófonos, entonces no sé muy bien quién habla. Así que la María Julia, excelente reconocimiento, ¿cierto? ¿Ya? Seguimos. Respuestas esperadas que ustedes debieron haberme dado, por supuesto. El hipertexto era Gustavo Cerati y el hipotexto Edgar Allan Poe, como ustedes muy bien lo reconocieron. El hipotexto sería Nirvana y el hipertexto la portada de Rolling Stone, como me dijo la María Julia. ¿Ya? Entonces, chicos, práctica independiente, ahora sin ayuda mía, ustedes en el chat van a reconocer el hipertexto y el hipotexto. Los invito a que expresen sus respuestas con confianza. Entonces yo les voy a leer un párrafo de la novela de Roberto Bolaño, autor chileno radicado en México, que se llama 2666. Entonces dice así: cuando el niño se sentaba delante del TV y ponía el video, en vez de su programa favorito, veía a una mujer con la cara blanca que le decía que iba a morir.
¿Ya? Este libro fue escrito en el 2004, y en el lado izquierdo tenemos a la película El Aro, que fue producida en el año 2002. ¿Cuál es el hipertexto y cuál es el hipotexto? En este caso. Me dice el Iván y la Majo y el Tomás. Hipotexto es El Aro. El hipotexto El Aro y el hipertexto sería el libro de Roberto Bolaño. Exacto, ¿cierto? Porque el libro de Roberto Bolaño está haciendo referencia a la película El Aro, con ese párrafo que nos decía que veía a la niña. ¿Sí? La película Roberto Bolaño hace referencia a la película El Aro. Perfecto, entonces, hipotexto es la película, hipertexto es 2666. Muy bien. Hipotexto El Aro, hipertexto 2666. Y acá, seguimos con Allan Poe y los Simpsons. Dice, novela El Cuervo, escrita en el 1800 y algo, les dije, ¿cierto? No me acuerdo bien el año. El nombre del libro es 2666, de Roberto Bolaño Iván. ¿Sí? Entonces dice, entonces, este pájaro de ébano, por la gravedad de su continente y por la severidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cimera, seguramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre, señoral en las riberas de la noche plutónica. El cuervo exclamó, nunca más. ¿Ya? Entonces, chicos, y acá vemos esta escena con este diálogo en Los Simpsons. ¿Cuál sería el hipertexto y cuál sería el hipotexto? El hipotexto, me dice María José, es el libro de Edgar, y el hiper son Los Simpsons. Profe, Diga, dice el libro. el libro. Bien. Entonces, hipotexto sería El corazón del ator, me dicen por ahí, y el hipertexto sería el especial de Noche de Brujas de Los Simpsons. Bien, el Tomás lo conocía. El hipertexto es de Los Simpsons, y hipertexto Los Simpsons, el hipotexto es el libro. Excelente, chiquillos. Muy, muy bien. Esperen un momento. Súper bien, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien su práctica independiente. Entonces nuestra respuesta es esperadas. El Aro era el hipotexto y Bolaño el hipertexto. Edgar Allan Poe era el hipotexto y Los Simpsons el hipertexto. ¿Ya? Así que muy bien. ¿Ya? Entonces, estas páginas son para los chicos que no trabajan con internet, que no se pueden conectar a las clases. Es de la página 158 a 161, ¿ya? Si ustedes se conectaron a la clase, no la hagan, y necesito que se pongan al día con las actividades, ¿cierto? Que mandaron la semana pasada. Díganme, ¿me hablaron por ahí? Nada, profe. ¿No? Ya. Chicos, entonces, metacognición para hacer el cierre de esta clase y saber cómo lo hice esta vez. Del 1 al 10, ¿cuánto entendieron de intertextualidad? 8. Yo más o menos. Más o menos, ¿ya? 9. Un 7, un 7, 8. 10, ¿entendieron? 8, ya. Igual es un buen, un 10 me dicen por ahí, ¿entendieron? 9. Bien, 9 por ahí, ya. Bueno, todos entendieron bastante alto, ¿cierto? No tenemos bajo 5. Y del 1 al 10, chiquillos, ¿cuánto participaron en esta clase? 8.5. 5. Un 3, profe. 3, ya, Yo ya, ya. Y por último, chicos, ¿les gustó esta clase? ¿O no? Sí, profe. 6. ¿Un Muy 6? buena. Un 6. un 5. ¿Un 5? Un 10. Un 10 participaron súper bien. Estuvo buena, les gustó. Qué bueno, chicos, que les haya gustado.
esta clase. ¿Ya? Súper bien, gracias chicos. Entonces, cualquier contacto me pueden ubicar a javiragarcia@blesicana.cl, a mi Facebook, Javiera García ADG, y si no, a mi Instagram. Ya me dicen por ahí que les gustaron la referencia de los Simpsons. De eso se trata, chiquillos, de acercar el lenguaje y no hacerlo tan fome, ¿cierto? Así que la idea es que lo pasemos súper bien en nuestras clases también. ¿Ya? Chicos, gracias totales por la clase de hoy, haciendo referencia a Cerati. Participaron bastante, me gustó bastante hacerle esta clase. Así que, chicos, me voy despidiendo. Muchas gracias. Adiós, profe. Profe, Chao, Chao, profe, chicos. cuídese mucho. Igual. profe, Diga. Oh, quiero que me conteste por qué los Simpsons siempre le hacen referencia a todo. Nunca se equivocan en nada. No, son unos visionarios, ¿cierto? Lo, Pero lo, no sé la lo, respuesta. como lo predicen todo. Son genios. Son unos genios, ¿cierto? Sí. Sabe Yo más- que en la película sale que lo encierran en un domo y yo creo que... no, en serio. Parece que nos van a encerrar en un domo porque es que nunca se equivocan. Po. ¿Y no ha Chuta, visto la no película me nunca diga de los eso, Simpsons? que me llame da miedo. ¿Nunca ha visto la película? No lo he visto. Es Me dicen por ahí chistosa. que no mandaré tarea. No, chicos, no mandaré tarea esta vez. ¿Ya? Ya, y yo me voy a partir a ver las crónicas de Narnia, ya que me mandaron a hacer eso. ¿Ya? Sí, mejor vaya, eso. Ya. Chao, chicos, fue un gusto. Gracias por la buena onda.